Muy bien, acude hoy al único lugar de refugio. Es el tema del día de hoy. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, versículo 1, dice: habló Jehová, ¿a quién? A Josué, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Versículo 3, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra ¿quién? El avenger, el vengador de la sangre. Versículo 4, y el que se acogiere a alguna de estas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Versículo 6, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del avenger, de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Padre Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, a través de tu Espíritu Santo y también de tu palabra, hablando nuestras vidas, mostrándonos, Padre, lo que tú tienes preparado para el día de hoy, para cada uno de nosotros en particular. Tú eres muy personal, Señor, y hoy queremos pedirte que hagas una obra de gracia en cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos, de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo tengo ganas de ir a Hawái como el año pasado. Es que el año pasado también tenía ganas. Y hay unas islas, ahí está una foto de hecho, mira, ahí se alcanza a ver los muros, no me he fijado. Es que como ya me fallan las luces. Hay una atracción turística ahí en las islas hawaianas, en la costa de Kona, Isla Grande. Y el nombre de estas ruinas es, batallo para pronunciar algunas palabras, pero dice Pu'unua, algo así. La atracción se llama The City of Refuge. La atracción se llama la ciudad de refugio. Ahora, ahí hay un recinto o un acorralado, por eso se ven ahí algunas de las paredes, ahí en algunas de las fotos, pero estas paredes de piedra medían en su tiempo 20 pies de espesor y medían algunos 15, 20 pies de altura, y era así como un tipo rectángulo, ¿no? Como unos 1000 pies por un lado y como unos 700 a 800 pies por el otro. Ahora, cuando en tiempos antiguos las tribus se mataban entre ellas y de repente habían inclusive algunos sacrificios humanos, esta ciudad allí en Pu'unua, esta ciudad de refugio, vamos a decirles mejor de esa manera, ¿no? Este santuario, si le pudiéramos decir de otra manera, básicamente se estableció como un lugar seguro donde aquellos que mataban podían encontrar un refugio, una escapatoria. Ahora, cuando un nativo hawaiano rompía el capú, ese era el código, como quien dice, de conducta, el delincuente automáticamente entraba a ser condenado a muerte. Ándale, ese sí es ser estricto, ¿no? Cometer alguna falta a una ley sagrada, ¿no? Directo a la muerte, ¿no? Entonces, a menos de que pudiera huir a esta ciudad de refugio y alcanzar llegar a este lugar y poder solicitar la ayuda y poder ser recibido y después, por supuesto, tener ese
momento para explicar qué fue lo que ocurrió, pudiera ser salvado, ¿no? Protegido. Pero acuérdense, siempre había alguien que quería vengar. Ahí sí habían Avengers, eso sí, eran de que me la hicieron, me la pagan, ¿verdad? Y entonces habría ahí un gran sumo sacerdote, si le pudiéramos decir en cierta forma, que se llamaba el gran Kahuna. Y él es el que iba a hacer un rito de purificación, como de limpiarlo, ¿no? Declarar perdón o declarar inocencia o declarar culpabilidad si en caso verdaderamente se comprobara que había mala intención cuando cometió esa muerte. Y entonces ahora sí ya le tocaba cuello, ¿no? Básicamente son estrictos códigos de conducta que en el pasado han existido, seguramente en algún lugar remoto del mundo el día de hoy, a lo mejor todavía existen algo así, por algún comportamiento de clase social que a lo mejor no se sigue y entonces se expone a una pena de muerte, ¿no? Ahora, las fotos están algo interesantes, mira, porque si de repente te vas a encontrar con figuras como estas, vas a ver allí donde está una ciudad como fortificada, ¿no? El asunto es que tú y yo en algún momento hemos estado huyendo de algo. A lo mejor hoy día estás huyendo de algo, no estoy seguro. Pero todo el mundo está tratando de huir de algo. Está huyendo, es más, está tratando de resolver algo. Algo está buscando para resolver. Cuando me ha tocado anteriormente visitar lugares donde tienen veladoras y todo esto, existe todo tipo, hasta para ahuyentar la policía. ¿En serio? De veras, en serio, hasta para ahuyentar la policía. Hay de todo. La gente entra a todo tipo de cosas para tratar de huir de algo, ¿no? Todos necesitamos un lugar de refugio en cierto momento. Todos necesitamos un lugar donde podemos huir, aquellos que inclusive estamos preocupados, aquellos que estamos presionados, que tenemos presiones. Llega aquel hombre y le dice al doctor, es que estoy soñando, y uno. ¿De veras? Le dice el doctor, sí, uno. Y luego en la mañana despierto y uno. ¿Qué es, doctor? Estrés. Las presiones de una u otra manera siempre están allí, ¿no? Y nos preocupan, hay preocupaciones, hay presiones, hay todo tipo de cosas, ¿no? Pero la pregunta del día de hoy, ¿a dónde huiremos cuando lo hayamos echado todo a perder? ¿A qué lugar vamos a ir, no? ¿A dónde vamos a huir cuando hemos metido la pata? Otros dicen por ahí, allá en mi rancho, dicen cuando metiste las 4, ¿sí? ¿A dónde vas a huir cuando metiste las 4? ¿A dónde corres y hacia quién corres? Es otra pregunta cuando has pecado. ¿Dónde está nuestro refugio? Y una pregunta mucho más importante, ¿quién es tu refugio? ¿Quién es nuestro refugio? Nuestro refugio, por supuesto, para los que estamos en el camino del Señor, es el Señor, Cristo Jesús. La idea de tener una ciudad de refugio no era algo que sacado de la manga allá en Hawái, o en otros lugares. Este principio de ciudad de refugio viene de algunos principios bíblicos. Y aquí te pongo algunos pasajes. Hay por lo menos 5 pasajes que hablan de una ciudad de refugio. Por ejemplo, ahí en Éxodo nos habla de que Dios designaría un lugar donde uno puede huir. En Números 35, ahí se habla de 6 ciudades que se van a establecer, 3 al este del Jordán y 3 al oeste del Jordán. En Deuteronomio dice que uno podía huir a esta ciudad por algún asesinato que no fue intencional, es decir, que no hubo malicia, que no hubo premeditación. Las ciudades de refugio, según Romanos 19, existen y se establecen en la tierra prometida. Qué interesante, ¿no? Que después de que ya se hace la repartición de la tierra, se entrega la tierra, ahora lo primero que hace el Señor, después de aquellos famosos 10 mandamientos, es darles algunas instrucciones muy precisas en cuanto a sentencias. Y en Josué 20, que es lo que vamos a ver el día de hoy, Josué es el que es responsable de establecer estas ciudades. No fue que algo que él sacó de la manga tampoco, era porque estaba obedeciendo realmente las órdenes de Dios. Vamos a ver qué dice por aquí unos pasajes. Por ejemplo, en Éxodo 21, 13 al 14, dice: pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré ¿qué?
un lugar de refugio, a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Y el versículo 14 dice: sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, a la mala, a quemarropa o como le quieres decir, tendrán que agarrar al responsable aunque esté frente a mi altar y matarlo. Ese era el plan del Antiguo Testamento. Imagínate si hoy se manejara algo así. Una de las primeras ordenanzas de Dios dadas a Moisés e Israel fue precisamente esto, en unas futuras ciudades de refugio. Y estas ciudades iban a proporcionar refugio seguro, una ciudad santuario para aquellos que mataron de una manera involuntaria a alguien. Ahora, no, tú y yo ves en las noticias que de repente alguien iba tomado, chocó. Oye, qué curioso, ¿no? Siempre el inocente es el que muere, en la mayoría de las veces, ¿no? Es algo que yo no puedo entender. A lo mejor será porque vino intoxicado, alcoholizado, no sé. Y he sabido de algunas tan terribles, bajándose en la Huddle Road, del expressway de la Huddle Road, ahí en Álamo. Alguien que iba intoxicado va y choca con una familia en una minivan. Los papás sobreviven y 4 niños mueren. Los 4 niños únicos, los únicos que tenía, mueren en el instante, hace algunos años. Ahora él sí venía intoxicado, venía hasta atrás, exactamente. Estas ciudades iban a proporcionar refugios seguros. Fíjate bien lo que dice en Hebreos 6:18. Llévate este versículo apuntado, apréndelo, medítalo. Fíjate lo que dice: así que Dios ha hecho ambas cosas. Dice la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Si tú has acudido al Señor en algún momento, rindiendo tu vida a Cristo Jesús, tú puedes en todo momento confiar, estar bien confiado y aferrado a esa esperanza que Dios tiene para ti, delante de mí. El día de hoy, Dios mediante, vamos a tratar de llegar a esta verdad bíblica, que una vez que Israel estaba en la tierra, ya se había repartido todo. Dios ahora establece ciudades de refugio como un lugar seguro para aquellos que cometen un homicidio involuntario. ¿Cuántos de aquí han cometido un homicidio? Una mano se levantó. Ahorita vamos a ver en un momento que todos los que estamos aquí hemos cometido un homicidio involuntario. Antes de irnos del día de hoy, yo creo que vamos a darnos cuenta de que cada persona en este mundo ha cometido homicidio involuntario. Cada persona en este mundo necesita huir a la fe de Jesucristo como el único lugar de refugio. Aquí habían 6 ciudades de refugio, pero nosotros, el ser humano hoy día, tiene un único lugar de refugio al que ir. Vamos a tratar de ver 5 observaciones en Josué 20. Esperamos cubrirlas en unas 3 horas. No se preocupen, visitantes, no se crean, están jugando. Las ciudades de refugio son establecidas por un decreto directo de Dios, versículos 1 y 2. El propósito de las ciudades de refugio es declarado, es decir, decretado por Dios. El propósito de llegar y entrar a una ciudad de refugio fue establecido por Dios. ¿Te fijas? Todo esto era del Señor, ¿no? Los lugares que fueron designados para ser ciudades de refugio, vamos a ver una lista de ciudades y qué hay detrás de sus nombres. La puesta en práctica de las personas que necesitan estas ciudades de refugio. Vámonos a la primera. Las ciudades de refugio son establecidas por un decreto directo de Dios. Vamos a ver los versículos. Me encanta este versículo. Este dice mucho. El Señor le dijo a Josué, ¿te acuerdas que ya estaba avanzado de años? ¿Te acuerdas? Hasta le dijo, ya estás Betabel. El Señor le dijo así bien directo, mírate en un espejo. Es más, no pongas esa foto en el perfil de Face, ¿sí? Se van a dar cuenta de qué edad tienes, ¿no? Pero a mí lo que me bendice mucho de este versículo es de que todavía Dios sigue hablando a hombres y mujeres de una edad avanzada. Esto es maravilloso. Aquellos que siguen siendo fieles al Señor, que le siguen sirviendo, no dicen, ya es que me duele aquí, me duele allá. No. Están a toda edad sirviendo al Señor. Son los mejores, los pilares de las iglesias, les voy a decir,
Dios nos permita, ojalá, años para seguir sirviéndole. El Señor seguía hablando con Josué, perdón. No solamente Josué le hablaba a Dios, sino que Dios le hablaba a Josué. Y le dice, ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio. Dice, tal como lo que lo indiqué a Moisés. El establecimiento de estas ciudades no fue algo que soñó, no fue algo que inventó, no fue algo que sacó de la manga Josué. Esta idea se encontró en la palabra de Dios, revelada a Moisés. Ahora Dios estaba dirigiendo a Josué para que las estableciera y le diera seguimiento muy preciso a estas ciudades. Ahora en el versículo 2, Dios le dice a Josué, habla a los hijos de Israel para que designen estas ciudades. Dios, si te fijas, inicialmente le había dado esta instrucción a Moisés. A Moisés no le tocó entrar, pero el sucesor era el que le tocaba este privilegio, de hecho, vamos a decirlo de otra manera. En Deuteronomio 19, 2 al 3, ahí es donde empezamos a conocer sobre lo que Dios le dijo a Moisés. Fíjate lo que dice. Dice, luego deberás apartar 3 ciudades de refugio en la tierra que el Señor tu Dios te da. A propósito, esa parte también al final, todo lo que tenemos es del Señor. El Señor te da. No es nada propio. En la tierra, la herencia que el Señor te ha dado, ¿no? Versículo 3, estudia el territorio y divide en 3 regiones. Esa tierra que el Señor tu Dios te da, otra vez, recordando, hey, esto viene de mí, dice el Señor, ¿no? Dice, de modo que haya una de las ciudades en cada región. Entonces cualquier persona que haya matado a otra podrá huir a una de las ciudades de refugio para ponerse a salvo. Ahora, también en Números 35 aprendemos que 3 ciudades debían existir en la tierra y que otras 3, unas en el este del Jordán y otras en el oeste del Jordán. Fíjate lo que dice el versículo 14 en Números 35. Dice, 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán ¿para qué? Para proteger a los israelitas, no solamente a ellos, sino también a los extranjeros que viven entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. Hermanos, tener un lugar a donde un pecador podría huir no es un invento del hombre, es algo que viene directamente ¿de quién? De Dios. ¿A dónde huyes cuando estás en pecado? Es sorprendente, ¿no? Como tantas veces a Dios se le critica. Es más, inclusive hay gente que maldice a Dios por ser un juez. Pero muy poco se menciona o se pasa por alto muchas veces que Dios es un Dios de gracia. Fíjate, Dios estaba proveyendo un espacio, un lugar seguro para aquellos que involuntariamente cometieron este tipo de tragedia, ¿no? Dios debe ser alabado porque es un Dios de gracia, porque proporciona un lugar de refugio a quién, y principalmente a los pecadores arrepentidos, ¿eh? Ay, me moví aquí. Tener un lugar a donde un pecador podría huir no es un invento del hombre. Y Dios debe ser alabado porque proporciona un lugar de refugio, pero voy a ponerle ahí para los pecadores arrepentidos. Ahí Dios sí les provee un lugar seguro. Vamos al segundo punto. El propósito de las ciudades de refugio es declarado por Dios ahí en el versículo 3. Fíjate lo que dice el versículo 3. Cualquier persona que mate a otra, ¿cómo dice? Por accidente y sin intención, podrá huir a una de estas ciudades, y dice, serán lugares para refugiarse de parientes. Es que el de la sangre inmediata era el que era como responsable, mejor dicho, de vengar la sangre. Era el Avenger. Que Iron Man y ¿quién más? Ant-Man, Spider-Man. ¿Sí la vieron? Míralos. Flash. Flash. ¿Quién más? No, el Chapulín Colorado no califica. No, es que hay niveles. El Chapulín Colorado está arriba de los Avengers. A ver, no, por favor. No, ¿quién podrá ayudarme? Síganme los buenos. Hay niveles, bro. No hay niveles. No estás hablando de otro. Ok.
Ahora, en Génesis se estableció algo bien claro. Fíjate bien, si alguien quita, Génesis 9, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanos. Ay, papá rey. Ahí no dice que si es involuntario, voluntario, maldad, o sea, no, pero dice el que quite, ¿sí? Entonces ya existía un precedente, ¿no? Dice, la vida de esa persona también será quitada por manos humanos, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Entonces fíjate bien, Dios, un Dios de gracia, se asegura de que una vez que se reparte la tierra, ¿sabes qué? Vamos a darle seguimiento a un pendiente que yo tenía con Moisés, Josué. Es un Dios de gracia. Y para aquellos que cometieron un homicidio, pero fue imprudencial, se le pudieran decir, o involuntario, fue accidental, Dios lo permitió, vamos a elaborar, establecer un procedimiento de cómo pueda llevarse a cabo esto, ¿no? Entonces había una distinción clara ahora de un asesinato premeditado y un homicidio accidental, ¿no? Si un hombre mató básicamente a un hombre, o pudo haber sido premeditado o pudo haber sido accidental. El asunto es de que la familia inmediata, el responsable de darle seguimiento y vengar la sangre, no sabía si necesariamente si era premeditado o si era imprudencial o involuntario, no sabía. Entonces el que cometió este accidente, este homicidio involuntario, él tenía que pelar gallo, venado. Huye, pelado, ¿sí? Huye, llega, porque si no te alcanza, y si te alcanza, mira, te va a dar cuello. Entonces, el que iba a vengar la sangre no sabía necesariamente si era premeditado o no. Si lo alcanzaba, estaba, como quien dice, con el acceso a ejecutarlo, ¿no? Pero el otro, si alcanzaba a llegar, ahora tenía que exponer su caso y ahora seguir un procedimiento, ¿no? Si atrapaban al asesino antes de llegar a la ciudad, él tenía, como quien dice, todas las de poder asumir que fue intencional y matarlo, ¿no? Eso está muy, muy interesante, ¿no? Ahora, fíjate bien, cuando tú ibas a estas ciudades, los caminos estaban muy bien, ¿cómo se dice? Pavimentados. No como en mi pueblo, que parece, haz de cuenta. Hasta un candidato salió ahí, ¿verdad?, conociendo un video mostrando los cráteres, los entrenamientos. Sí, no, y estos caminos, mira, parecía el expressway. Bueno, no el de McAllen, porque ya se tardaron como 3 años en construirlo, ¿eh? Vamos a hablar de otro expressway, ¿no? Pero habían avenidas que estaban pero muy bien planchaditas y ya se cuenta que estaban libres y la gente, el que iba huyendo, podía fluir muy bien hacia allá. De hecho, habían hasta señales que decían ciudad de refugio, refugio, refugio. Habían inclusive hasta personas que estaban como casi estacionadas, eran como guías, eran como los huachacarros, pero no eran huachacarros, ¿verdad? Eran huachacaminos, ¿verdad? Y entonces estas personas estaban de alguna manera guiando a las personas que iban huyendo y les estaban diciendo para dónde estaba la ciudad de refugio. Habían señales, habían señalamientos. Refugio, refugio. ¿Sabes una cosa, hermanos? Cuando piensas en una aplicación personal sobre esto que estamos viendo, Dios coloca a varias personas en varios lugares. Dios coloca a varias personas establecidas en tal posición para señalarte un lugar de refugio. Y ese refugio es Jesucristo. ¿A quién te señalan? A Jesucristo. A lo mejor tienes ya a alguien que te ha estado señalando por varias ocasiones o tal vez muchas veces y te está diciendo, hey, por allá Jesucristo, el único lugar de refugio para huir de la regazón que hiciste, de tu pecado, de tu naturaleza pecaminosa. Ahí está, refugio, 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 es Jesucristo. Maravilloso, Hebreos 6:18, lo vuelvo a leer, ¿no? Dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, pero me brinco acá. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados. Estás en Jesucristo. Él es el único y mejor refugio que puede haber para la humanidad. Y no solamente eso, dice, aferrándonos a la esperanza que está delante de vosotros. Hermano, si tú has rendido tu vida a Cristo Jesús, aférrate a esa esperanza.
Sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. Él es tu mejor refugio. A lo largo del camino de la vida habrá muchas señales que te van a estar diciendo, muchas personas que te van a señalar. A lo mejor si te has alejado del camino del Señor y has perdido la confianza en el Señor, estoy seguro que Dios te está mandando señales, señales, señales. ¿No te acuerdas de aquella película de Jim Carrey, se llama? Creo que, no me acuerdo si es Bruce Almighty, ¿no? Hay una escena donde él va enojado con Dios, ¿no? Y de repente le aparece una señal y las luces de tráfico, los foquitos, y van por acá, por acá, por acá, y nada, pum, termina un accidente, ¿sí? ¿Recuerdas? La ilustración de esa película es que Dios le estaba diciendo, le estaba mandando señales. Dios te ha mandado a ti señales una y otra vez, y lo que tienes que hacer es acudir a ese refugio seguro. Versículo 19 dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable. Qué maravilloso, ¿no? Porque tú has visto cuando de repente llegan los huracanes o las tempestades fuertes, a lo mejor no huracán, pero bueno, llegan unas tempestades fuertes y los barcos que no estaban bien anclados fueron como los barquitos de papel que se fueron así. Pero aquellos barcos que están bien anclados, mira, bien seguros, ahí están. Así puede ser tu vida. Un ancla firme y confiable para el alma es esta esperanza. Nos conduce, dice, a través de la cortina al santuario interior de Dios. Qué maravilloso. Hablemos ahora del proceso, ¿no? El proceso de llegar y entrar a una ciudad de refugio fue establecido por Dios. De hecho, hasta hoy día se habla mucho de refugees, ¿no? Inclusive también que están viniendo para acá, para Estados Unidos. Pero aquí en este caso había un proceso. Fíjate lo que dice el versículo 4 al 6. Dice, se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ya llegó, sudando, corriendo, a lo mejor hasta rasguñado, quién sabe cómo llegó. Pedro llegó. Y ahí en la puerta se presenta ante los ancianos y ahí les tiene que exponer su caso. Le tienen que escuchar. Dice, ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Hasta eso, ¿eh? Vamos a darle un lugar seguro, ¿no? Y vamos a analizar la situación. No era que te aparecías nomás así y vendías tu idea, vendías de que no, yo soy inocente. ¿Ya? Los que hemos tenido la oportunidad de visitar prisiones, oye, todo mundo allí es inocente, es increíble. Todo mundo. ¿Sí? Todo mundo. Sí habrán algunos que han sido, por supuesto, ¿cómo se dice? Abusados, engañados. Le pusieron un 4. Sí podrá ser. Pero siempre todo mundo ahí es inocente y conoce a Cristo. ¿Sabes cuándo realmente se da cuenta uno lo que realmente es en la vida de tal y cual persona? Es cuando sale de ahí. Ahí es cuando te das cuenta realmente si fue transformado o no. Pero bueno, había un proceso que se involucraba aquí, había un orden específico y por lo menos habían unos 5 pasos que seguir. Dice el versículo 5, si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, fíjate lo que dice, los líderes no les entregarán al acusado. O sea, podían llegar tocando la puerta, ¿no? El vengador. Hey, llegó Panchito, ¿sí? Y lo ando buscando. Me lo entregan. Los líderes tenían algo que hacer. Dice, no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Dice, pero tendrá que quedarse en esta ciudad y ser, ¿qué? Juzgado. Tenía que haber una asamblea, ¿no? Dice, la cual dará el veredicto. No sabíamos todavía si aquí era inocente o era culpable, ¿no? Y luego dice otros procedimientos aquí, seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote. Oye, y si al cuate todavía le faltaban años, pues ahí está el procedimiento, tiene que quedarse, ¿verdad? Dice, hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente, solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad donde huyó. A ver, eran 6 pasos, no 5, dije 5, ¿no? Vamos a ver. El que cometió el asesinato debe huir por sí mismo y presentarse. Ándale, el paso número 1. ¿Era responsabilidad de quién? Del individuo. Huye, venado. Llega allá. No era que los ancianos iban a llevar al presunto responsable, no. Él tenía que llegar. El que había matado, el que tenía que correr, tenía que llegar, tenía que presentarse.
¿Sabes? Cuando te pones a pensar esto en nuestra vida del día de hoy, si buscamos aplicar esto a nosotros pecadores, una aplicación personal, no dejes que nada te impida oír por fe a Jesucristo. No dejes que el trabajo, no dejes que la casa, no dejes que la esposa o el esposo, no dejes que los hijos te impidan oír al Señor. Huye a Él. ¿Cuántas veces yo he permitido que algunas de estas cosas me impidan llegar y ser salvo a quien debo buscar? Paso número 2. El que cometió el pecado, o este asesinato, perdón, el asesinato debe presentarse en la entrada de la ciudad. Tenía que llegar, tocar puerta, ¿no? No te podías colar, no podías entrar por la ventana, no podrías usar las escaleras que venden aquí. Ya saben de qué hablo, ¿verdad? Se requería que ellos fueran a la puerta, a la ciudad, y que públicamente llegaran. He matado a una persona involuntariamente. Públicamente, tenías que reconocerlo, para que todos te vieran. Paso número 3. El que cometió el asesinato debía declarar y exponer su caso. Los ancianos entonces tenían que escuchar atentamente. A ver, ¿qué me está contando este rollo? A ver, este rollo que trae, ¿me lo estoy inventando o es verdad? Y después todavía analizar un poquito más y después ya llegar a una asamblea o un juicio, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? A veces también en el presente uno tiene que declarar, uno tiene que confesar los hechos a Dios. Aquel que no es salvo en Cristo tiene que confesar con su boca que es pecador, que Jesucristo es el Señor. Tiene que confesar que Dios le levantó de los muertos y será salvo, pero tiene que confesar los hechos. Para los que ya estamos en Cristo, Dios nos ha permitido una venida también para confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Pero tenemos que hablarlo, tenemos que declararlo, tenemos que ponerle nombre al pecado. No nomás generalizar y decir, Padre, perdóname por mis pecados. El otro día un niño decía, Señor, gracias por mis pecados. No, el papá le decía, no, hijitos, no digas gracias por mis pecados, perdona mis pecados. Pero tenemos que decirle al Señor exactamente qué fue el pecado que cometimos. Para que una persona sea salva, confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado y es salvo. Y para nosotros los que somos ya salvos tenemos que hacer lo mismo también. Paso número 4. El que cometió el asesinato debía ser ¿qué? Autorizado por los ancianos. Dice ahí el versículo 4, dice, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad, le expondrá el caso, dice, ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle lugar para vivir entre sus habitantes. Los ancianos tenían que autorizar la entrada. Paso número 5, el que cometió el asesinato está protegido del vengador por los ancianos. El otro venía con la sangre caliente. Mataron a mi tío, mi esposa, mi papá, quien haya sido. Y de verdad que mucha gente hoy día así lo hace. Tengo el testimonio de un hermano que vive en el estado de Illinois. A los 13 años le mataron a su papá a balazos. Y dice, yo crecí con odio. Lo único que yo quería era crecer, tenía la edad suficiente, conseguir un arma y matar al que mató a mi papá. En su testimonio me lo dijo, lo conozco y de muy cerca a esta persona. Él se vino de jovencito para Estados Unidos, cruzó allá por Tijuana, eventualmente, es una historia larga, pero conoce al Señor ya cuando está acá en Estados Unidos. Dios le atrae. Y después que él rindió su vida a Cristo Jesús, él supo que necesitaba perdonar a quien mató a su papá. Hoy día hay muchas personas que están buscando vengarse. Aquí los que autorizaban eran los ancianos, ¿no? El que venía con la sangre caliente, con
hambre de venganza, era detenido básicamente. Paso número 6. El que cometió el asesinato puede ser liberado de la ciudad. Había también una opción en este proceso de poder ser liberado. Pero para ser liberado había dos requisitos. No era nomás porque ya soy inocente, ya me puedo ir a mi casa. No. El primer requisito es que tenía que presentarse ante la congregación para un juicio. Ahí es donde se presentan evidencias. Los que están culpando de este homicidio. Y si alguna vez ha sido una corte aquí en Estados Unidos, así es como funciona. En este caso estamos en Texas, el fiscal del estado está presentando todas las evidencias posibles para los cargos que se le formularon al presunto responsable, y los abogados del acusado tienen que comprobar su inocencia. Había un juicio, ¿no?, que tenía que tomar lugar. Se tenía que presentar ante la congregación. Había un requisito más. Tenía que esperar hasta que el sumo sacerdote muera. Ay, ¿qué tal si estaba joven, no? ¿Qué tal si estaba... y le colgaban todavía algunos años más, ¿no? Y el segundo punto es que tenía que esperar hasta que el sumo sacerdote muriera. Hay un tremendo significado aquí para nosotros. Jesucristo es nuestro refugio. Él es el sumo sacerdote, y de hecho así se habla en Hebreos de Él. Él dio su propia vida. Cuando huimos a Él, somos liberados de nuestro pecado para siempre. Hermanos, todos nosotros somos culpables de asesinato. Fue nuestro pecado lo que asesinó a Cristo Jesús. Aunque no lo hayas premeditado, aunque no lo hayamos premeditado, el matar a Jesucristo, todos somos culpables. Todos debemos huir al lugar de refugio que es por la fe en Él. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Me gusta la versión en inglés, dice, have fallen short of the glory of God. O sea, no has alcanzado la altura para la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. No puedes entrar a la gloria siendo tú un pecador que sigues sin arrepentimiento. Dios ve al mundo entero y hace culpable a todos de matar a Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y luego más adelante el 6:20 es porque la paga del pecado es muerte. Oh, pero qué buena noticia. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Hace unos días platicaba con una señora y me decía que hace poco empezó a ir a una iglesia, ella es de México, y que ha procurado estar yendo últimamente, que tiene como 3 meses que ha estado visitando tal iglesia que vio en el camino y empezó a ir. Y en la plática, se lo voy a así brincar muchas cosas y detalles, no es necesario, pero le pregunté, ¿recuerdas en qué momento tú rendiste tu vida a Cristo Jesús? ¿En qué día tú le dijiste, me arrepiento de mis pecados, confieso que soy pecadora? ¿En qué momento le dijiste, límpiame, Señor? ¿En qué momento le dije, todavía para ser más específico, Romanos 10:9? Confesaste que Jesucristo es el Señor. ¿En qué momento confesaste y dijiste con tu boca que Dios le levantó de los muertos? No, pues no. Bueno, el Señor permitió el estar llevándole poco a poco. Fue una charla así muy, ¿cómo se dice? Informal, pero era una charla al fin de cuentas, y estaba haciendo algunas preguntas con mucho respeto. Y ella reconoció, no, yo nunca he hecho eso. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Te podemos guiar en oración. Y entonces esa noche ella hizo una oración, rindió su vida a Cristo Jesús. Pero ahora con el enfoque correcto, reconociendo que era una pecadora. Es nuestra responsabilidad, hermanos, huir al lugar de refugio. Y no hay otro refugio. El único refugio es Cristo Jesús. Huye a Él por la fe.
Huye a Él y serás salvo. No hay otro. La cuarta observación es que los lugares que fueron designados para ser, este está padre, los lugares específicos que fueron designados para ser ciudades de refugio. Fíjate bien, se designó Cedes, se designó Siquem, Hebrón, se designó también Beser, se designó Ramot, se designó Golán. Ahí está más o menos una gráfica para que te des una idea. Aquí está el Jordán que corre de norte a sur. En el lado oriente ahí está Golán, Ramot y Beser. Hebrón está acá abajo, del lado ya oeste, Siquem y Cedes. Y entonces, ahí están, al oeste y al este. Y dices, bueno, ¿qué onda con estas ciudades? ¿No? Son 6 y ahí están. Fíjate bien, cuando tú te pones a fijar qué significan estas ciudades. En un sentido así resumido, hablan de que Cedes es santidad, de que Siquem es fuerza, te hablan de que Hebrón es comunión, te hablan de que Beser es protección, de que Ramot es exaltación y de que Golán es gozo. Hermano, hubo un expositor de la Biblia que murió en 1956, Pastor William Newell. De hecho hay un material de Romanos excelente que él escribió. Y él dijo que todas estas cosas, santidad, fuerza, comunión, protección, exaltación y gozo, solamente se pueden encontrar en una sola persona. Y esa persona es Jesucristo. ¿Estás huyendo de algo? Huye al refugio, al único refugio que es Cristo Jesús. Allí es donde vas a encontrar santidad. Ahí es donde vas a encontrar la fortaleza que a lo mejor hoy, porque tú te sientes débil, ahí es donde vas a poder tener comunión con Él. Ahí es donde vas a tener la protección del Señor. Ahí es donde el Señor te va a exaltar cuando alguien te ha puesto a mal. Y ahí es donde vas a encontrar el gozo, porque el gozo permanece sin importar la circunstancia que estés atravesando. La alegría es dependiendo si tengo esto o tengo aquello, si tengo dinero en la bolsa, en el banco, si tengo carro, tengo casa. Pero dice una cosa, esa es la alegría, eso es temporal, eso se acaba. Pero el gozo permanece independientemente de lo que tienes o no tienes, o lo que eres o no eres. Cristo Jesús es el que puede traer a tu vida gozo, exaltación, protección, santidad, fuerza, y puede traerte una hermosa comunión para contigo. ¿De qué estás huyendo? ¿A dónde estás huyendo? ¿A quién acudes cuando has cometido pecado? Cuando lo has echado a perder en tu vida, ¿a quién vas? Hermanos, estos eran los lugares específicos a los que un homicida involuntario tenía que acudir. Pero hoy hay un solo lugar donde tú puedes ir y ser liberado del pecado, y es ir a Jesucristo. Claro, hermanos, Hechos 4:12, que ya lo conoces, dice, y en ningún otro hay salvación. Y vaya, no solamente la salvación que necesitan los pecadores, pero también la salvación que necesitamos en nuestro día a día. Porque los enemigos se levantan. Estábamos orando, Aide y yo, antes de venir para acá, y ella hizo la oración. Y ella oró y dijo, Señor, la lucha está fuerte, fortalécenos. Y se avecina más, prediciendo ella. Es parte del paquete, hermanos, servir al Señor. En tu vida va a ser igual. El Señor ya te garantizó que vas a tener broncas, ¿sí? Y vaya, si no tienes broncas, entonces algo anda mal, Nomás chécate Mateo 5, que te habla de todas las bienaventuranzas, y ahí te habla de persecución, de que te levantarán falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tienes persecución en tu vida hoy, entonces algo anda mal, chécate bien. Pero la evidencia de que estás en el camino del Señor es precisamente que va a haber persecución. Hermano, no hay otro en el cual puedas tener salvación. Estés en Cristo o sin Cristo, no hay nadie más que Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si quieres un refugio seguro del pecado, huye al Señor. Terminamos con el último punto. Ahí se me desconectó esto. Muévete, por favor, le avanzas allá en la pantalla. La observación número 5 es la puesta en práctica.
para las personas que necesitan las ciudades de refugio. Fíjate el versículo 9, dice, esas ciudades quedaron apartadas. ¿No avanza la pantalla? Bueno, está bien, ahí tienes tú la Biblia. Josué 29 dice, esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas. Pon atención, para todos los israelitas. Dice, y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Y luego dice, cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera, dice, evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea de Dios. Básicamente, este versículo 9 nos dice que ¿quiénes son los que pueden utilizar estas ciudades? Los hijos de Israel, los extranjeros que vivían en la tierra y cualquiera que haya matado a alguien involuntariamente. Hermanos, ponte de pie. La pregunta es, ¿quién es el que necesita a Jesucristo? No solamente los pecadores no arrepentidos y que deliberadamente viven su vida alejados de Dios. Cierra tus ojos. Todo el mundo necesita a Jesucristo. Yo necesito a Jesucristo. Yo necesito al Señor. Todos somos culpables de homicidio involuntario. Nuestro pecado mató a Jesucristo. Nuestro pecado mató a Jesucristo y su pariente más cercano, Dios el Padre, está enojado por ello. De hecho, la ira de Dios podría ser derramada. Pero hay una buena nueva el día de hoy. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados. La buena nueva es que hay un lugar de refugio al que tú puedes acudir hoy. Él ha provisto el único lugar de refugio y es su Hijo. Ven a Él. Cree en Él. Huye a Él. Serás salvo para siempre. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Ora, si tú no tienes a Cristo Jesús y alguien te ha venido mostrando esas señales, los señalamientos te los ha estado poniendo vez tras vez, pero no has rendido tu vida a Cristo Jesús, hoy es el día de salvación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dile allí con todo tu corazón, si hoy decides rendirte a Cristo Jesús: Padre Dios, perdona mi pecado. He vivido alejado o alejada de ti, Señor, por mucho tiempo. He vivido en el pecado. Hoy vengo arrepentida de mis pecados, de mi desenfreno, de mis vicios, de mis malos pensamientos, de mis mentiras, de mi odio y de mi hambre y sed de venganza, Señor, para los que me han hecho daño. Hoy quiero pedirte perdón, Señor. Hoy veo a Cristo Jesús resucitado. Él derramó su sangre para saldar mi deuda. Hoy acudo al único refugio para que Él sea mi Señor y Salvador. Perdóname, Señor. Recíbeme también como tu hijo o como tu hija. Adóptame, Señor. Quiero vivir para ti, Señor. Gracias por esta buena nueva del día de hoy, del único refugio que es Cristo Jesús. Ahora puedo decir que soy tuyo o que soy tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Así, con los ojos cerrados, alguien hizo esta oración rindiendo su vida a Cristo Jesús. Levanta y baja tu mano. Tal vez el día de hoy podemos hacer otra oración. Dios les bendiga a los que levantaron sus manos. A lo mejor hoy tú ya estás en Cristo, pero has venido huyendo de una y de otra cosa, con el temor, con el miedo, con las presiones, con la ansiedad, con la desesperación. Pudieran ser cosas materiales, pudieran ser cosas físicas, de salud, pudieran ser a lo mejor algo en tu familia, en un ser amado. Hoy también puedes y debes acudir al único refugio que Dios ha provisto, y es Cristo Jesús. ¿Por qué no oramos también los que estamos pasando y atravesando situaciones de este tipo y le decimos hoy al Señor: Padre, perdóname,
Tú eres mi Dios, Padre. Y aunque he visto obrar una y otra vez en mi vida, aunque te he visto obrar una y otra vez, he cometido el pecado de perder mis ojos del autor y consumador de la fe. Hoy te pido, Señor, que me perdones. Ayúdame, Señor. Hoy me rindo a ti. Reconozco que yo no puedo, que no tengo ni fuerzas, que no sé cómo resolver esta situación. Hoy acudo al único refugio que es Cristo Jesús. Renuévame, Señor, todo lo que hay dentro de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Permíteme vivir cada momento y cada latido de mi corazón, cada respiro, Señor, para servirte a ti, para cumplir el propósito para el cual tú me diseñaste y me trajiste aquí a esta tierra, Señor. Hoy no permitas, Señor, que Satanás, el que quiere vengarse de mí, Señor, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor, venga y me tire al suelo. Hoy tú levántame, Señor. Extiendo mis manos hacia arriba, Señor, para que me levantes, para que me tomes y me levantes y pueda andar contigo, Señor. Hoy quiero, como dice Pablo en Efesios 6:10, ser fortalecido en el poder de tu fuerza. En el nombre que es sobre todo nombre, hago esta plegaria en este día, Señor. Amén y amén.